Buen día, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Continuamos con lo que sería el tema de carbohidratos para lo que sería bioquímica. Recuerden, les insisto mucho en estudiar mucho lo que es el material didáctico del curso, no solo el de laboratorio, sino el de teoría, ya que estas presentaciones son simplemente una guía para que ustedes la utilicen después de haber estudiado lo que es el material. Ok, entonces arrancamos con lo que son los carbohidratos. Estos son los famosos llamados azúcares. Los que tanto nos dicen no consuman tanto carbohidratos, tengan mucho cuidado con los carbohidratos. Vamos a observar acá que los carbohidratos en cierta forma nos van a beneficiar mucho a lo que son todos los sistemas y reacciones metabólicas que ocurren en el organismo. Recuerden que siempre el detalle estará en los abusos y los excesos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los carbohidratos, los famosos azúcares, y vamos a adelantar. Ok, nombres que se le dan a los carbohidratos. Carbohidratos, glúcidos, azúcares, hidratos de carbono, carbonos, hidratos. Tienen esta fórmula molecular. Por lo general están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos van a depender del tipo de carbohidrato presente. Ok, vamos a ir hablando un poquito sobre la formación de ellos y demás. Los carbohidratos unidos a radicales hidroxilo, o sea, los carbonos son unidos a radicales hidroxilo y a radicales de hidrógeno. La unión entre los carbohidratos, entre los distintos monómeros para formar distintos carbohidratos, se va dando mediante este tipo de uniones, ¿de acuerdo? Tenemos un grupo carbonilo que puede ser un grupo aldehído. Recordemos que un grupo carbonilo está compuesto por un carbono con un doble enlace junto con oxígeno, ¿verdad? Y puede representar también lo que es un grupo cetónico, ¿ok? Entonces, dentro de los carbohidratos tenemos las llamadas aldosas y cetosas, ¿ok? Básicamente son carbohidratos que en su estructura están reflejados lo que sería un grupo aldehído o un grupo cetona, ¿ok? Entonces, como vimos anteriormente, tenemos triosas, pentosas. Dentro de las pentosas está el ADN y el ARN, ¿ok? Esto es importantísimo. Son las dos pentosas principales. Y las hexosas, ahí tenemos estos monosacáridos, ¿de acuerdo? Que son los tres principales monosacáridos principales de la formación de gran cantidad de estructuras como la sacarosa, que es un disacárido, como otro tipo de azúcares o de carbohidratos que son esenciales para la excedente o que se den las correctas reacciones químicas dentro de nuestro organismo. Y tenemos ejemplos de anillos de 5 lados que son furanos y de 6 lados que son piranos. Ok, ahorita vamos a ver cómo se ve la glucosa, la fructosa perdón, y la galactosa. Entonces, dentro de las pentosas que hablamos del ARN y del ADN, vemos que la única diferencia de ellos, ambas son aldosas, ¿verdad? Por tener el grupo aldehído. Y la diferencia entre ellas es la posición en este caso, del grupo hidroxilo. Y acá, más bien, la falta de ese grupo. ¿Ok? Entonces, vean la representación en forma de silla. Esta es una silla o una representación de silla, pero de 5 carbonos, ¿verdad? Entonces, cada vértice va a representar un carbono. Aquí tenemos el carbono, un carbono, 2, 3, 4 y 5. Y en el caso de la estructura sería el primer carbono, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Ok? Y para este caso, el caso de la desoxirribosa, 1, 2, 3, 4 y el quinto carbono. ¿Ok? Entonces, como les dije, esto es un tipo de representación estructural también que se da principalmente para los carbohidratos. Y dentro de las hexosas, como les mencioné anteriormente, son las más importantes en este tipo de estructuras, de lo que son los carbohidratos o azúcares. Tenemos la D-glucosa, ¿ok? La posición, digamos, la D es según la ubicación del grupo H,
Nada más eso es como un tipo de indicativo. Y vemos que tenemos alfa y beta glucosa. ¿Ok? Esto para que ustedes sepan que durante la formación o la ciclación, digamos, de una estructura de glucosa, porque esta es la estructura y la forma lineal, pero ellas llegan a ciclarse. ¿Por qué comprenden o generan este tipo de estructura? Porque cuando ellos ya tienen la forma de una glucosa en este tipo de estructura acíclica o cíclica, digamos, en cierto modo, es que ellas pueden unirse unas con otras y generar otras estructuras. Entonces, la mejor formación de estructuras nuevas de carbohidratos es mediante la formación de monómeros bajo este tipo de estructura ya cíclica. ¿Ok? Entonces tenemos la glucosa. Aquí vamos a ver los tres principales. Tenemos la fructosa. ¿Ok? Vean que la fructosa es una cetoexosa. ¿Ok? En cambio, la glucosa sería una aldoxosa. Y tenemos la galactosa. Esto dentro de los tres principales monómeros para la producción de gran mayoría de los carbohidratos. ¿Ok? ¿Cómo se ciclan los monosacáridos? Por ejemplo, la glucosa que vimos ahorita. Ok, entonces vean donde tenemos el carbono 1, que sería este. Acá se da el rompimiento de este doble enlace para que junto con el grupo OH del carbono 6 se pueda ciclar, se rompa ese doble enlace y se una mediante un enlace con un oxígeno. Ok, pero al suceder esto, ¿verdad? Se está liberando también una molécula de agua. Eso es importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí tenemos cuando se da la ciclación de estos monosacáridos, en algunos casos se da la formación de un hemiacetal. Un hemiacetal es un carbono anomérico, ¿ok? Se produce acá un hemiacetal entre el grupo aldehído y un grupo de alcohol. Aquí tenemos el grupo aldehído, el grupo cetónico y el grupo alcohol, ¿ok? Y vean qué es lo que se da la formación de un carbono anomérico. Entonces, ¿qué es un carbono anomérico? Véanlo acá, está representado. Tenemos a un carbono que está unido a un grupo OH, que a su vez está unido a un grupo hidróneo, que a su vez está unido a un grupo R y que a su vez está unido a un grupo OR. Vean que en este caso el carbono anomérico también pasa a llamarse un carbono quiral en cierta forma. ¿Por qué? Porque le llamamos a este tipo de carbonos anomérico en este caso a la hora de la ciclación de los monosacáridos, cuando tenemos un carbono que contiene dentro de cada uno de esos enlaces, ¿verdad? Recordemos que el carbono puede manejar 4 enlaces, pero cada uno de esos grupos R que sale del carbono son distintos uno de otro. Tenemos un OH, un hidrógeno, un grupo R y un grupo OR. Veanlo acá representado. Este sería el carbono 1. Tenemos un OH, tenemos un hidrógeno, tenemos un OR, que aquí pasaría a formar, digamos, el OR, y tenemos dentro del carbono el grupo R, que sería todo este comprendido. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean que cuando se da la ciclación de estos monosacáridos, vamos a obtener un carbono numérico. Y dentro o en ese carbono numérico es que se va a dar la unión de otros monosacáridos entre sí. Y cuando varios monosacáridos se unen entre sí, forman estructuras distintas, como la que les mencioné anteriormente, por ejemplo, la sacarosa. Entonces, cuando tenemos la unión de dos monosacáridos, hablamos de disacáridos. Las sacarosas son disacáridos. Ok. Y cuando se da esta formación, existe la forma de identificar si ese disacárido tiene carácter reductor o no reductor. Estos ejemplos los vamos a ver en el laboratorio. Vamos a identificar cuando un disacárido o cuando un carbohidrato, digamos, tiene carácter reductor o no reductor. Y esto va a servir, en cierto modo, digamos, para saber ciertas propiedades de esas estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos dos monosacáridos que se van a unir, en este caso dos glucosas para formar la maltosa, perdón, y
Al darse esa formación, vean que la unión de esa estructura se está dando mediante uno de los carbonos anoméricos que teníamos y que observamos, por ejemplo, en el caso anterior, donde recuerden que teníamos un carbono, un grupo de hidrógeno, un grupo H, un grupo R y un grupo R. Entonces ahí es donde se da la unión de esos monosacáridos. Si al generarse esa unión presenta la estructura un carbono anomérico libre, vean que acá, digamos, en este caso no tenemos un carbono numérico porque tenemos un OH, tenemos un H, tenemos un R y tenemos un R. Para que se dé el carbono numérico, recuerden que tiene que ser, como en este caso, cuando ya se dio la formación de la maltosa, tenemos al carbono, tenemos el OH, tenemos el hidrógeno, tenemos el grupo R y tenemos el grupo OR. ¿De acuerdo? En este caso estamos obteniendo, al formar la maltosa, un carbono numérico libre. Esto significa que la maltosa tiene dentro de su estructura, al tener, mejor dicho, ese carbono numérico libre, tiene la propiedad de ser o de tener carácter reductor. ¿Ok? Entonces, esto es importante que estructuralmente ustedes sepan por qué o cómo identificar, digamos, una estructura que tenga carácter reductor.